Chile, ¿metiste alguna vez en esas discusiones políticas en X, que son como un campo minado? Entrás con la mejor onda a debatir y de repente, ¡paf! Te encontrás esquivando insultos y agresiones como si fuera un videojuego. Es que la agresividad en línea, especialmente cuando hablamos de política, no es nada nuevo, ¿no? Claro, eso está clarísimo. Pero lo interesante es que ahora hay un estudio que lo realiza en profundidad. Ah, sí, contame. Y no solo en un país, en 9. ¿Es serio? ¿Y dónde lo publicaron? En Esfera Comunicación. Interesante. ¿Y de qué se trata? Bueno, se sumerge de lleno en el barro del discurso político en X, esa plataforma que antes conocíamos como Twitter. Sí, sí, me acuerdo. Y lo que encontraron es que el abuso directo, digamos, es una característica casi intrínseca de la comunicación política ahí. O sea que es como parte del ADN de la plataforma. En cierto modo, sí. Lo que más me llamó la atención es que este patrón se repite en países tan diferentes. Fíjate, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos. Wow, una ensalada de países. Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Turquía. 9. Una barbaridad. 9 países con contextos políticos y sociales totalmente distintos, y a pesar de eso, la agresividad hacia el que piensa diferente es una constante. ¿Es como si hubiera un patrón de comportamiento común en X cuando hablamos de política? Totalmente. No. ¿Será que la plataforma misma nos empuja a eso? Es una buena pregunta. ¿O será que simplemente nos está mostrando algo que ya está presente en nosotros? Mira, para analizar esto, los investigadores usaron una cantidad impresionante de datos. Imagínate 375 millones de tweets en un solo día. Para 375 millones de tweets. En un solo día. Me mareó de solo pensarlo. ¿Y cómo hicieron para analizar semejante cantidad de información? Y encima sacar conclusiones coherentes. Bueno, el método que usaron es bastante ingenioso. Para empezar, se fijaron en quiénes retuiteaban a qué políticos. ¿Y eso para qué? Así pudieron determinar la inclinación política de cada usuario. Después, analizaron el contenido de los mensajes usando un sistema que mide la contestación. Ajá, la toxicidad. ¿Y cómo se mide eso? Hay un termómetro para la mala onda. Bueno, no es tan simple como un termómetro, jaja. Pero digamos que sí, la toxicidad se mide analizando el lenguaje utilizado en los mensajes. Tienen una base de datos con palabras y frases que se consideran agresivas, insultantes o que incitan al odio. Lo que hacen es buscar esos elementos en los tweets. Y así determinan el nivel de toxicidad del mensaje. Exacto. Interesante. Entonces, no es solo una cuestión de percepción, ¿no? No, para Hay una metodología seria detrás. Totalmente. Es decir, ¿qué descubrieron exactamente? O sea, más allá de confirmar que existe el abuso, ¿vieron algún patrón específico que llamara la atención? Sí, de hecho sí. Hay un patrón que se repite en todos los países estudiados. Los mensajes dirigidos a oponentes políticos son sistemáticamente más tóxicos ¿Más tóxicos qué? que los dirigidos a los aliados políticos. Es decir, no es solo que haya un nivel general de agresividad en la plataforma, sino que esa agresividad aumenta cuando nos dirigimos a alguien del otro bando. Claro, es como si la grieta política se amplificara en X, ¿no te parece? Sin duda. Y no tendrá algo que ver con eso de las cámaras de eco. ¿Te referís a esos espacios online donde la gente solo se junta con los que piensan igual? Exactamente. Sí, puede ser. Imagínate que estás en un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿De ley? Y que en ese grupo todos son hinchas de Boca. A ver. Es probable que las conversaciones se centren en lo bien que juega Boca, en los goles que meten, y lo malos que son los demás equipos. Sí, sigo. Y si aparece un hincha de River, ¿qué pasa? Bueno, ahí la cosa se puede poner un poco tensa, jaja. Ah. Depende del grupo, ¿viste? Pero sí es probable. Y en X pasa algo parecido. Si bien la plataforma no es una cámara de eco en el sentido estricto, porque permite la interacción entre personas con distintas ideas, Claro. también facilita la formación de grupos afines que tienden a reforzar sus propias creencias y atacar a quienes piensan diferente. O sea que no estamos tan lejos del grupo de WhatsApp de hinchas de Boca. Exacto. Y acá viene lo interesante del estudio. X no solo permite la comunicación entre grupos políticos, sino que de alguna manera la incentiva. ¿En serio? El problema es que esa comunicación, en muchos casos, se vuelve abusiva. Es como si nos animara a salir de nuestras cámaras de eco, solo para pelearnos con los que están afuera. Una situación un tanto preocupante, ¿no? Sin duda. Y pensándolo bien, tiene sentido. ¿Quién no ha visto alguna vez una discusión política en X que termina en un verdadero campo de batalla virtual? Es muy común. Es como si la propia dinámica de la plataforma nos empujara a la confrontación constante. Y si a eso le sumamos la facilidad para replicar mensajes, para viralizar contenido, para llegar a un público masivo en cuestión de segundos, ahí la cosa se complica todavía más. Es como si X nos diera un megáfono para gritar nuestras opiniones. ¿Y sí? Pero sin ningún filtro, sin ninguna moderación.
Lo peor es que esta dinámica de confrontación y abuso no solo afecta a los políticos. También puede silenciar a los moderados. A los que buscan un punto medio. Exacto, a los que intentan conciliar. Claro, si el ambiente se vuelve demasiado tóxico, ¿para qué meterse, no? Es que te expones a los ataques, a la agresividad innecesaria. El estudio sugiere que el abuso político en X deja poco espacio para los moderados, ¿Y eso qué significa? que empuja a la gente hacia los extremos. Como que te obliga a elegir un bando y defenderlo a muerte. Exactamente. Y eso es terrible para la democracia, ¿no te parece? Obvio, la democracia se basa en el diálogo, en el intercambio de ideas. Si perdemos la capacidad de escuchar al otro, de debatir con respeto, Estamos en problemas. sin duda. Y esto nos lleva a otro punto importante. La estructura misma de X podría estar contribuyendo al problema. ¿De qué manera? Los investigadores comparan X con plataformas más pequeñas donde las discusiones son principalmente entre personas que ya comparten puntos de vista. Como un foro de fans de una serie o un grupo de Facebook dedicado a la cocina vegana. Exacto. Ahí la gente ya tiene una base común, una afinidad previa. Y en esos espacios la comunicación suele ser más cordial, más respetuosa. Porque no hay una necesidad constante de defenderse del otro bando. Tal cual. Y acá está lo interesante. X no solo permite la comunicación entre grupos políticos opuestos, sino que de alguna manera la incentiva. El problema es que esa comunicación en muchos casos se vuelve abusiva. Es como si nos animara a salir de nuestras cámaras de eco solo para pelearnos. Es cierto, es como si la plataforma misma nos pusiera un ring de boxeo para sacarnos la bronca con el que piensa distinto. Y ni hablar de la facilidad para replicar mensajes, para viralizar contenido, para llegar a un público masivo. En segundos. Exacto, es como si te dieran un megáfono para gritar tus opiniones, pero sin ningún filtro, sin ninguna moderación. Hablando de reglas del juego, ¿qué impacto crees que ha tenido la llegada de Elon Musk a la dirección de X? Sin duda, la compra de Twitter por parte de Musk ha sido un antes y un después. Y el estudio, hay que aclararlo, se basa en datos de antes de este cambio. O sea, que estamos viendo una foto de X previa a la era Musk. ¿Y qué dicen los investigadores sobre la posibilidad de replicar este estudio ahora? Bueno, uno de los autores, Max Falkenberg, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el acceso a los datos. Claro, ahora con Musk al mando. Es mucho más difícil acceder a la información. Y eso complica la investigación. Totalmente. O sea que si antes era difícil analizar 365 millones de tweets en un día, ahora la cosa se pone peor. Bastante peor. Y eso es un problema para la democracia. Sin duda. Si no podemos analizar cómo funcionan estas plataformas que usamos para debatir sobre política. Perdemos una herramienta clave para entender nuestra vida pública. Es como si nos taparan los ojos y nos dijeran confíen. Justo me acordaba de algo que leí en el artículo. La Vanguardia y The Guardian, 2 diarios importantes, dejaron de publicar en X. Sí, una decisión bastante fuerte. ¿Y por qué lo hicieron? Por la creciente toxicidad, la proliferación de teorías conspirativas y la influencia de Musk en el discurso político. Parece que dijeron, basta, hasta acá llegamos. Y si medios como esos toman esa decisión, por algo será. Totalmente. Volviendo a la pregunta inicial, ¿es X una plataforma tóxica para el debate político? Esa es la pregunta del millón. Y no creo que tenga una respuesta fácil. Por un lado, la estructura, su alcance masivo, la facilidad para interactuar con oponentes. Todo eso contribuye a un ambiente bastante agresivo. Pero por otro lado, X también puede ser un reflejo de nuestra propia sociedad. Si ya existe la polarización, la intolerancia en el mundo offline, Es lógico que se traslade al mundo online. claro, X no está aislada, es un espejo, pero puede ese espejo deformar la imagen, puede amplificar nuestros defectos y convertirlos en algo peor. Esa es la cuestión. Y para responderla, hay que analizar no solo la estructura de la plataforma, sino también nuestro propio comportamiento como usuarios. Mira, no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo primero es darnos cuenta del problema. Entender que las plataformas digitales no son neutrales, que están diseñadas para captar nuestra atención, para mantenernos enganchados. Y a veces lo logran apelando a nuestras emociones más básicas, como la bronca, el miedo. Exacto. Nos tientan con un clic fácil, un título provocador, una imagen fuerte. Y caemos en la trampa. Reaccionamos sin pensar, sin analizar, sin cuestionar. La clave está en la pausa, en la reflexión. Totalmente. Antes de compartir algo, sobre todo en política, preguntarnos, ¿esto suma al debate? ¿Estoy buscando puntos de encuentro o solo quiero echar leña al fuego? Es como frenar un segundo antes de pisar el acelerador. Mirar a los costados, evaluar la situación. Y después decidir si vale la pena avanzar. A veces la mejor decisión es no hacer nada. Observar, escuchar, reflexionar. Buena idea.
Y también recordar que detrás de cada perfil hay una persona real. Con sus propias ideas, experiencias y emociones. Claro, a veces se nos olvida en el mundo digital, donde todo parece tan frío, tan distante. Es como si nos pusiéramos una máscara y nos olvidáramos de que del otro lado hay alguien que puede sentir. Que puede sufrir, que puede alegrarse. Esa deshumanización es uno de los grandes peligros de las redes. Tienes razón. Hay que recuperar la empatía, la capacidad de ver al otro como un igual. Como alguien con quien podemos dialogar, aunque no estemos de acuerdo en todo. Exactamente. Eso implica también estar dispuestos a escuchar, a considerar puntos de vista diferentes, a cuestionar nuestras propias convicciones. Cuestionar nuestras Es convicciones. un ejercicio difícil. Pero esencial para crecer como personas, como sociedad. Totalmente de acuerdo. Si nos encerramos en nuestras propias burbujas y no escuchamos al que piensa diferente, la democracia se debilita. Se convierte en un monólogo. Sin sentido. Exacto. La democracia necesita del diálogo, del debate, del intercambio de ideas. Y para que ese diálogo sea productivo, necesitamos cultivar la tolerancia, el respeto, la capacidad de escuchar con mente abierta. Un mensaje muy importante en estos tiempos, donde la grieta parece agrandarse cada vez más, tanto en el mundo online como en el offline. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría dejarles esta reflexión. La próxima vez que estén en medio de un debate político en X, respiren hondo. Piensen antes de escribir. Y recuerden que la democracia se construye con diálogo, no con gritos. Y que las redes sociales, si bien pueden ser herramientas muy útiles para debatir, también pueden amplificar lo peor de nosotros. Usémoslas con responsabilidad, con conciencia, con el objetivo de construir puentes, no de levantar muros. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.